Damas y caballeros, los saluda el abogado Miguel Rojas Medina y expresamos un cordial saludo a los 1000 asistentes que tenemos en esta tarde. Vamos a dar inicio a esta conferencia denominada El arte de escuchar, capacitación en conciliación para la resolución de conflictos. Para ello, el día de hoy nos honran con su presencia como panelistas la magíster Jimena Pinto Lafuente, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Asimismo, se encuentra como ponente la doctora Alexandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, a quienes los recibimos con un cordial saludo y les pedimos puedan brevemente sonreír a las cámaras para poder tomar la foto protocolar. Bien, muchísimas gracias. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el ente rector de la conciliación extrajudicial en nuestro país y está facultado para que mediante el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, con la Escuela Nacional de Conciliación, puedan generar las acciones que resulten necesarias para el fortalecimiento de la cultura de paz a nivel nacional. Con tal motivo, el día de hoy volvemos a nuestro ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz para entregarles mediante estas conferencias las herramientas necesarias para el fortalecimiento de conocimientos en materia de cultura de paz, y así damos pues inicio a esta conferencia denominada El arte de escuchar, capacitación en conciliación para la resolución de conflictos. Seguidamente tendremos las palabras de bienvenida e inauguración a la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la magíster Jimena Pinto Lafuente. Bienvenida, directora. Muchísimas gracias al doctor Miguel Rojas por esta bienvenida y muchísimas gracias a la doctora Alexandra Fayad Valverde, quien es nuestra directora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial. Para mí es un placer, es un honor estar el día de hoy conectados con todos ustedes. La verdad es que somos una gran cantidad de profesionales que en este momento estamos conectados. Yo como directora general del Centro de Estudios quiero principalmente invitarlos a que nos ayuden a difundir todos los servicios, todas las capacitaciones que nosotros realizamos en distintas materias. En realidad abordamos todo lo que corresponde a lo que es la parte de justicia y derechos humanos, también integridad. Todos los días ofrecemos una gama distinta de cursos. Ustedes nos pueden seguir a través de LinkedIn, búscanos como Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, y a través de LinkedIn pueden estar al tanto de toda nuestra oferta académica. Nosotros recientemente, la semana pasada, hemos lanzado el plan académico del 2025, un plan académico sumamente ambicioso. El año pasado se han capacitado a alrededor de 300.000 personas. Este año queremos duplicar esa meta y en realidad hemos puesto mucho punche a nuestras capacitaciones y nuestros cursos gratuitos. Y en este caso, como lo estamos viendo, el curso de conciliación extrajudicial, el programa, la Escuela de Conciliación Extrajudicial, abre este año con una charla sumamente importante que tiene que ver con el arte de escuchar para poder capacitar en conciliación, pero para poder sobre todo resolver los conflictos, ¿no? Qué importante en estas épocas ser empáticos, qué importante es el poder sentarnos, escuchar para facilitar soluciones, para fomentar la confianza, para poder también reducir las tensiones entre las personas, y para eso hay que manejar una serie de habilidades y herramientas para poder ser capaces de conciliar y ser buenos escuchas. Entonces, ya sin más palabras de presentación de por medio, los dejo con la doctora Alexandra Fayad para que podamos iniciar este curso, esta ponencia tan interesante sobre el arte de escuchar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, directora Jimena Pinto Lafuente. Seguidamente tendremos con nosotros a nuestra ponente, la doctora Alexandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación. Ella es socióloga,
bachiller en Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta con 26 años como conciliadora extrajudicial con especialidad en familia y laboral. Magíster oficial de la Unión Europea en Mediación y Gestión de Conflictos de la Universidad Internacional de Valencia, España. Especialista en proyectos educativos y cultura de paz de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, investigación científica y cátedra universitaria, políticas públicas e interculturalidad, entre otras. Con estudios en cursos de maestría oficial de la Unión Europea en problemas sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, capacitadora principal y especializada en conciliación extrajudicial y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Ella es expositora nacional e internacional en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, la misma que está comprendida en el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Embajadora de la Paz por la Federación para la Paz Universal, representante del Perú en Semajur Internacional, Comunidad Internacional de Especialistas de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa. Representante del Perú en CONAPAZ, Comisión Nacional por la Paz y la No Violencia, con sede en Perú. Ella es miembro del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, con sede en España. Damos la bienvenida entonces a la doctora Alessandra Fayad Valverde, quien nos estará tocando el tema El arte de escuchar, capacitación en conciliación para la resolución de conflictos. Bienvenida, doctora Alessandra Fayad. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Siempre tan generoso. Un agradecimiento a nuestra directora general, la doctora Jimena Pinto, La Fuente, por acompañarnos en esta oportunidad. Para nosotros siempre es un aliciente contar con la presencia de nuestras autoridades. Muchas gracias al equipo de la Escuela Nacional de Conciliación. Siempre punch. Gracias a todo el equipo se logra pues estos avances que nosotros tenemos continuamente. Y agradecer a todos quienes han tenido, han considerado acompañarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar presente y por esa motivación de siempre querer aprender y fortalecer esos conocimientos que nosotros adquirimos cuando estamos aprendiendo conciliación, ¿no? Y fortalecer esas habilidades que muchas personas tienen cuando gestionan conflictos. Entonces, siempre este tipo de actividades nos ayuda pues a recordar y a fortalecer, a reforzar algunos conocimientos que nosotros tenemos o habilidades que nosotros ya tenemos y que obviamente es siempre necesario ir reforzando. Muy bien. Hoy día tenemos un tema bien interesante. Vamos a compartir nuestro PPT. A ver, este evento se llama, acá está, este evento se llama El arte de escuchar. Es una capacitación en conciliación para la resolución de conflictos. Esto se hace en el marco de los jueves de conciliación, Marx y cultura de paz. Vamos a ver. Muy bien. Todos los días hablamos, cuando estamos, digamos, interactuando con nuestros amigos, con nuestra familia, siempre estamos nosotros socializando y no falta que alguna afirmación, alguna palabra que diga, escúchame, tenme atención, ya pues escúchame. Entonces, uno empieza a pensar, o sea, escuchar es igual a oír. ¿Cómo escuchamos en realidad? Y cuando nosotros nos referimos a escuchar, tenemos que tener en cuenta que ese es un proceso integral que va más allá que el oír, que es captar, digamos, esos sonidos que están en nuestro entorno. El escuchar implica un proceso no solamente sensorial, sino un proceso cognitivo y que además interpreta emociones. Y eso nos permite realmente entender
y experimentar lo que nosotros estamos escuchando, intentando entender. Y es que en función de eso nos estamos dando cuenta que esto es un proceso complejo. Complejo porque, como estamos viendo, no solamente tiene que ver con captar, que es el proceso sensorial, sino también en la parte cognitiva, que es entender, y la parte emocional, que es para poder sentir, que tiene que ver con el ponerse en el lugar de la otra persona, para poder comprender. Entonces, estamos viendo que esto va más allá que el oído. Pero ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo escuchamos? ¿No es cierto? Ya hemos dicho que es un proceso sensorial, es un proceso complejo. Pero lo que pasa primerito es que hay una recepción del sonido, que esa es la parte física. Entonces, ¿qué pasa aquí? Funciona que nuestros oídos. Entonces, el sonido que está en mi entorno entra por mi oído externo. Y eso va a viajar por el canal auditivo. Y de repente llega al tímpano. Y en el tímpano vamos a ver que hay unas vibraciones de ese sonido que está entrando y hace que el tímpano se mueva. Cuando se mueve el tímpano, hay unos huesitos que empiezan a vibrar, ¿ok? Entonces, estos huesitos que son el martillo, el yunque y el estribo empiezan a vibrar. Entonces, esto, al vibrar, va a llegar esa vibración a la cóclea del oído interno. Entonces, ¿qué pasa con la cóclea? La cóclea lo convierte en vibraciones que se convierten en señales eléctricas. Miren qué interesante. Se convierte en señales eléctricas y estas señales eléctricas se van a convertir mediante unas células especiales que se llaman las células ciliadas. Estas células ciliadas van a enviar una información al cerebro. ¿A través de qué? Del nervio auditivo. Miren cómo es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya pasa por el nervio auditivo y el cerebro entonces recibe esas señales. Y entonces empieza a procesar el cerebro. Empieza a procesar, ¿en dónde? En la corteza auditiva. ¿Dónde queda la corteza auditiva? En nuestro lóbulo temporal. Entonces, ahí empieza a recibir esa información. Entonces, ¿qué pasa? En ese entender o procesar, hay un reconocimiento de los sonidos. Y el cerebro entonces va a interpretar ese sonido que está recibiendo. Y aquí entonces va a distinguir si es música, si son voces, si es algo que se ha caído, si hay un ruido ambiental. El cerebro lo va a intentar procesar y reconocer. Entonces, al reconocer, está comprendiendo. Comprende el sonido, comprende el lenguaje y trata de interpretar el significado. ¿Cómo lo interpreta? Basándose en el contexto, y ahí parte el tema de la parte fisiológica, entiende el tono, la inflexión, todo eso lo va a comprender. Pero que hay un tema, que es lo que acabamos de ver en la fase cognitiva. El cerebro va a entender en función de lo que el nervio auditivo le ha transferido. Entonces, reconoce el sonido, los comprende. Y llegamos a la parte de la percepción y la atención, que es la parte consciente. La parte consciente. Entonces, acá hay una atención selectiva. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro va a seleccionar los sonidos en función de lo que él considera que es más importante o lo que le interesa. Eso pasa con el cerebro. Pero también para eso va a tener que echar mano de la memoria. Y además tiene que echar mano del contexto. Porque si no tiene información guardadita en la memoria, entonces no puede interpretar y comprender lo que está llegando como información. Entonces, necesita esa información previa para poder asociarlo, ¿sí? Y poder entender en función, vuelvo a repetir, de esas experiencias previas, de esa información previa,
emociones, contextos, información. Necesita esa información previa para poder entender, comprender y seleccionar la información que le interesa. Y cuando ya ha procesado, cuando ya ha seleccionado, ha identificado el cerebro, qué es lo que sí le interesa, qué le parece relevante, hay una respuesta emocional y física frente a lo que ha escuchado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos sonidos que han ingresado, ¿no?, que hemos internalizado por nuestro sentido, va, después de todo ese proceso que hemos tenido en nuestro cerebro, da una respuesta. Pero es una respuesta emocional. Y se visualiza también a partir de su disposición física. Entonces, acá puede ser que la persona, frente a esa información, se encuentra relajada, está tranquila o puede tener una explosión emocional. Depende de cómo se presente esa información, depende del tono, depende del contexto, depende de esa información, cómo la recibió. Así es como el cerebro lo ha procesado y así es como nos hace a nosotros reaccionar. Entonces, esa respuesta física, después de este proceso que es en milésimas de segundo, hay una respuesta física que va a ser inmediata, puede ser regularmente es inmediata, y eso es que nos hace a nosotros, pues también, por ejemplo, estar en alerta, porque son respuestas inmediatas frente a esa información que nosotros hemos recibido y hemos procesado. ¿Qué les parece? A veces uno dice, vamos a escuchar, pero no sabemos a veces lo complejo que es este proceso, ¿no? Es súper interesante, ¿verdad? Entonces, de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, entonces podríamos decir que oír es diferente a escuchar, ¿verdad? Que oír solo es percibir esas vibraciones de sonidos que están en mi entorno, que recibo esos datos, ¿sí? Es un acto pasivo porque yo no me estoy esforzando por entender. Simplemente las recibo, las proceso, pero no tengo interés por entenderlas. Sin embargo, como hemos visto, en la escucha es un proceso más complejo porque sí implica el entender, la capacidad de captar e interpretar esos mensajes que han llegado, que he internalizado a través de mis sentidos y que además también le está otorgando a ese sonido que yo he captado, le está otorgando un significado determinado. ¿Ok? Y hay sí un esfuerzo por comprender ese sonido que yo he captado, ese mensaje que se puede haber convertido, ese sonido en un mensaje que yo necesito entender, comprender y tengo la disposición de entender y comprender. Entonces, este es un acto activo y además es un acto interpretativo. ¿Ok? Entonces, para resultar el tema de escuchar, estamos viendo que necesariamente vamos a tener que juntar lo que es el oír, que es captar esos sonidos del entorno, e interpretar, que es entender ese sonido, comprender el sonido. La suma de estos dos aspectos me da igual a escuchar. Es a eso donde nosotros nos tenemos que orientar. Entonces, el arte de escuchar, se refiere a esa habilidad que nosotros tenemos de atender, de escuchar, pero de una manera atenta, de una manera que me permita profundizar en el mensaje, pero de una manera consciente, porque tiene que ver la disposición que tengo yo de escuchar y entender. O sea, no solamente que sea un proceso que
que tenga que ver con captar el sonido a través del oído, sino que involucre también la parte cognitiva que tiene que ver con la mente y además también que implique el corazón, porque no solamente es entender el mensaje, sino también identificar también las emociones, porque es una información muy importante a la hora que nosotros estamos gestionando un conflicto. Entonces esto va más allá que oír, es entender el mensaje completo, es tratar de comprender esas emociones que se van a vertir en el momento. Hay que poner esto en un contexto determinado que permitan también que se dé una comunicación efectiva y además también hay que ver las intenciones que tiene la persona que está hablando. Todo es un proceso de comprensión y entendimiento. Entonces, esta capacidad que nosotros debemos de desarrollar tiene que ser una capacidad que se centre en el mensaje que nos están enviando y aprender a no distraernos en ese proceso. Para poder nosotros, cuando nos corresponde retroalimentar, dar una respuesta que proyecte que existe una verdadera comprensión. Por lo tanto, estamos viendo que todo eso es un proceso activo y es un proceso que nos debe de involucrar a nosotros completamente, íntegramente, para que la otra persona que está al frente perciba que nosotros sí realmente tenemos esa voluntad de escuchar, de entender. Y eso es fundamental para todo facilitador de la comunicación. Entonces, ¿qué cosa es escuchar? Como estamos viendo, entonces, escuchar es prestar atención, pero sincera, a lo que estamos oyendo. Y de tal manera que estamos viendo que va más allá de captar el sonido. Es captar el sentido de lo que me están diciendo. Y de esa manera implica que yo tengo que concentrarme en lo que la persona me está diciendo. Y si yo me tengo que concentrar, estoy entonces haciendo un esfuerzo físico y estoy haciendo un esfuerzo mental para poder comprender el mensaje que me están dando. Y de esa manera vamos a poder nosotros interpretar el significado de lo que me están verbalizando. Y además también, no solamente a través de lo que nos puedan estar verbalizando, sino sabemos que también acá tiene que ver el lenguaje paraverbal y el lenguaje no verbal. Hay que tener en cuenta el tema del tono de voz, el ritmo, el volumen, hay que ver los gestos, las posturas, que es información que le da coherencia también a lo que me están diciendo, a lo que me están comunicando. Entonces, escuchar implica, pues, interpretar ese mensaje pero desde el punto de vista de la otra persona. Y eso es fundamental. Acá lo que yo piense yo, lo que yo opine, está fuera de lugar. Si yo voy a escuchar, tengo que centrarme en lo que la persona me está diciendo y entender el mensaje, pero desde el punto de vista de esa persona, de lo que ella me quiere decir. Eso permite generar un espacio de comunicación efectiva que también puede ir de la mano con una serie de preguntas que yo puedo hacer para poder entender a cabalidad el mensaje que me están dando. Puede ser, y pasa muchas veces en las conciliaciones, que falta información o la información está un poco, digamos, criollamente enredada y nosotros necesitamos preguntar para poder comprender lo que me está queriendo decir. Y desenredar esa información de tal manera que se la podamos después brindar a ellos de una manera ordenada y ellos puedan validar lo que nosotros estamos comprendiendo. Pero para eso es fundamental, claro, dejar hablar y si hay alguna cosa que yo necesito saber o entender o preguntar para poder desenredar, yo ahí entro a tallar con las preguntas. Esto implica que yo me estoy comprometiendo con comprender el mensaje que me están brindando, comprender a la persona que se está comunicando. Y de esa manera
yo estoy demostrando que estoy interesada en lo que me está queriendo decir. Y, por lo tanto, podemos decir que este proceso que se está dando, este contexto donde se está dando la comunicación, se está creando una relación. Pero esta relación es una relación que tiene que estar basada en la confianza. Y ustedes, como saben, en conciliación, la confianza se construye. Y se construye sobre la base de actos que nosotros como facilitadores vamos brindando, y entre ellos fundamental el escucha activa, para poder demostrar a la persona que me estoy interesando en lo que ella está diciendo y que por lo tanto estoy generando también un espacio de empatía. O sea, es que se trata de que no solamente parezca que yo tengo la intención de escuchar, sino que realmente a través de mi disposición, de mi intervención, la otra persona capte que sinceramente yo sí tengo el ánimo de entender y comprender lo que ella me está queriendo decir. Entonces, esto se va a dar pues en el marco de nuestra audiencia de conciliación o de la reunión de gestión de conflictos, donde se va a propiciar esa relación que se construye sobre la base de la confianza. Se construye a través de mi intervención, cómo yo me dirijo a ellos, cómo yo los escucho, cómo mi cuerpo se dispone a demostrar que estoy entendiendo, y todo eso hace que las personas digan, se sientan, perciban que están frente a una persona que sí realmente los está entendiendo, les está comprendiendo, y a partir de ello nosotros vamos a entender que nosotros nos estamos legitimando como gestores del conflicto, nos estamos legitimando como facilitadores de la comunicación en su audiencia de conciliación. Entonces, el tema es que hay que mostrar interés, ¿no?, en ambas partes, y que también podamos generar el interés de las partes para que pueda haber un intercambio eficaz de mensajes y de comunicación. Eso fortalece el trabajo que estamos haciendo y va construyendo confianza sobre la base, pues, de principios, por ejemplo, de la buena fe. Entonces, la idea es que las personas se sientan en libertad de poder verbalizar, manifestar cómo se sienten, y que ellos vean en nosotros las personas que realmente estamos allí para poder escucharlas. Cuando las personas están en conflicto, definitivamente necesitan, digamos, descargar sus emociones, y eso implica la verbalización de cómo se siente. Y ahí hay que tomar atención, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, es fundamental que nosotros, a partir de este contexto que estamos generando, trabajemos en la empatía, no solamente respecto a cómo yo voy a empatizar con las partes, sino que se genere un espacio donde las personas también construyan esa colaboración que nosotros también necesitamos para que pueda buscarse la solución a sus diferencias, pero que ellas también entiendan que es interesante e importante ponerse en el lugar de la otra persona para poder entender y comprender qué es lo que ha sucedido o qué es lo que ha generado el conflicto, ¿no? Y fundamental, pues, para poder construir una solución que sea mutuamente satisfactoria. Entonces, se está incorporando dentro del proceso puntos de vista que van a enriquecer la gestión del conflicto. Entonces, una verdadera escucha, entonces, nos está abriendo las posibilidades para poder comprender, para poder empatizar y para poder generar una posibilidad de solución, pero una solución que sea mutuamente satisfactoria para las partes. Entonces, estamos hablando de escucha activa. Podríamos decir entonces que la escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista de la persona que está hablando, ¿sí? Lo que yo pienso está fuera de lugar. Acá me interesa centrarme en la otra persona, en la persona que está hablando, en la persona que se está comunicando. Entonces, diríamos que la escucha activa, en resumen, es esa habilidad que toda persona tiene para poder escuchar lo que una persona está comunicando.
Y no solamente a nivel del mensaje como tal, sino también involucra emociones, sentimientos, las ideas, los pensamientos que estas personas están brindando. Ok, entonces, escucha activa. Es un esfuerzo que hace el receptor para entender el mensaje del emisor. Y este mensaje que se lanza, no solamente a nivel verbal, sino también a nivel no verbal. Porque ambos es una información muy importante que me brinda para yo poder establecer también cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias que voy a utilizar para gestionar el conflicto. Entonces, esta escucha activa viene a ser pues esa herramienta fundamental para poder sintonizar con la persona, pero fundamentalmente dejando de lado mis puntos de vista. Porque yo necesito dejar de lado mi punto de vista para poder entender y comprender a la otra persona. Por eso es que decimos que es más que oír, va más allá, que es entender a la persona, es comprender a la persona, intentar comprender lo que ella me está queriendo decir. Ahora, ¿por qué decimos escucha activa? Porque involucra a diferentes áreas de nuestra mente. A nivel fisiológico ya hemos visto todo lo que implica el escuchar activamente, ¿no? No solamente el oír, ¿no? Sino el entender, comprender y interpretar esos símbolos, esa información que involucra a muchas partes de nuestro cuerpo. Y nos lleva, pues, a partir de eso, a llevar a cabo una serie de acciones que es consecuencia de este proceso de comunicación. Entonces, ¿para qué sirve la escucha activa? ¿Para qué cosa sirve escuchar? Si nosotros vamos a ver la escucha activa como una técnica de comunicación que nos ayuda pues a resolver los conflictos, vamos a entender que esta técnica nos ayuda para mostrar que estamos interesados y que comprendemos el mensaje que nos está brindando el conciliante. Me sirve para poder empatizar. O sea, si yo no tengo la información, ¿cómo voy a empatizar? Yo necesito entender, interpretar esa información que me han brindado para que a partir de ello yo pueda tener la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona. Además, también me ayuda a calmar las emociones intensas. Si una persona percibe que al frente hay una persona que se está interesando por lo que ella está diciendo, puede tender a calmarse. Porque muchas veces, como les dije hace un momento, las personas necesitan, frente a un conflicto que ellas están atravesando, necesitan contarle a alguien, depositar esa información, descargar. Entonces, si sienten ellos que realmente tiene una persona que está atendiéndole de manera activa, le está realmente con esa disposición de comprenderla, de escucharla, entonces es muy probable que las personas calmen sus emociones. Además, también me ayuda a que se pueda reflexionar y organizar las ideas, porque yo voy a captar esa información, voy a procesar esa información, quiero interpretar la información y al interpretar la información puedo también reflexionar. Y a partir de esa información, cuando, por ejemplo, estoy recabando información respecto a historias, por ejemplo, de un conflicto, puedo yo organizarme en la línea de tiempo para poder, a partir de eso, plantear preguntas también, que nos pueda ayudar a aclarar el panorama, a aclarar qué es lo que ha sucedido. También nos sirve a nosotros para impulsar, pues, también el deseo de que las personas continúen aportando, hablando. Si nosotros vemos que yo tengo al frente una persona que sí me está escuchando, que sí está retroalimentando lo que yo estoy diciendo, o sea, está respondiendo frente a lo que yo digo, entonces dice, vale la pena, yo sigo hablando porque tengo al frente una persona que realmente me está escuchando. Entonces,
no estoy perdiendo mi tiempo y me va a motivar a mí para seguir brindando información. Si yo capitalizo esta técnica, estoy en camino de generar un contexto de trabajo colaborativo, que es a donde nosotros siempre tenemos que orientarnos para poder nosotros transformar esas visiones posicionales de las partes y que puedan ellas, digamos, empezar a proyectarse a trabajar sobre la base de una labor colaborativa, la búsqueda de una solución que sea mutuamente satisfactoria y sostenible en el tiempo, que es lo que nosotros queremos cuando estamos asistiendo en la gestión del conflicto. Y además también nos ayuda a desescalar el conflicto. Cuando se cierran canales de comunicación, lo que pasa es que se eleva la carga emocional. Se eleva la carga emocional y va a haber una escalada del conflicto, porque se cierran los canales de comunicación, ya sea por malos entendidos, por sentirse atacado, sí, o simplemente por no querer hablar con la otra persona, situaciones que se presentan en un conflicto. Pero cuando yo manifiesto ese interés de escuchar, o yo como conciliador genero un espacio de escucha basado en el respeto, lo que va a pasar es que ese conflicto que estaba, inclusive en situaciones de crisis, se puede revertir y se puede convertir en una desescalada del conflicto, porque estoy generando un espacio de escucha y de entendimiento orientado a generar un espacio de empatía sobre la base de una comunicación asertiva que va a hacer que las personas puedan en ese contexto entenderse y comprender qué sucedió y a partir de eso reformular el conflicto sobre la base de la búsqueda de satisfacción de los intereses para poder encaminarse a generar opciones que sean mutuamente satisfactorias. Súper interesante. Entonces, ¿a qué nos referimos con el poder de escuchar? Saber escuchar, estamos viendo, que nos permite generar un clima positivo. Además, si nosotros nos damos la oportunidad de verbalizar, de decir lo que pensamos, lo que sentimos, si contamos la historia, cómo se ha, digamos, desarrollado el conflicto, entonces vamos inclusive en lo que estamos verbalizando, puede visualizarse que ha habido malos entendidos y se pueden aclarar a través de este espacio que estamos generando. Por lo tanto, se puede reducir los conflictos. Además, también el poder de escuchar me permite aprender de la experiencia de las otras personas, porque esas buenas prácticas, esa experiencia me va a ayudar a mí a enriquecer mi forma de ver las cosas, mi forma de cómo yo puedo proceder. Y de esa manera yo voy a fortalecerme en esta habilidad, porque esta es una habilidad para la vida. No solamente es una habilidad para poder gestionar los conflictos, sino también es una habilidad para la vida. Otro aspecto también que nos brinda el poder escuchar es que a la hora que escuchamos, nosotros vamos a identificar la información y la congruencia de la información. Si esa información es clara y si no es clara, recurrimos a nuestras herramientas comunicacionales, por ejemplo, las preguntas, ¿sí? Entonces, esas preguntas van a solicitar aclarar esa información. Y si nosotros estamos trabajando de esta manera concienzuda, donde las personas vean que realmente estoy comprometido por poder trabajar esta audiencia, intervenir de una manera eficiente, entonces sí voy a lograr la confianza de las partes. Y si nosotros logramos que las personas que se han visto envueltas en un conflicto, que tienen rotas sus relaciones, que su comunicación se vio afectada a partir de este conflicto, entonces, si hacemos una buena gestión de conflictos, si trabajamos de manera adecuada el tema de la escucha activa, si vemos realmente el compromiso de nosotros
de escucharlos y generar el compromiso de las partes de escucharse también en la audiencia, entonces, ¿qué cosa estamos recomponiendo? Las relaciones. Estamos recomponiendo esa relación que en algún momento se vio afectada y que se rompió y que ya no querían saber más de una de la otra, pero que a partir de este espacio que estoy construyendo sobre la base de confianza, ellos van a ver la oportunidad de recomponer esa relación que se vio afectada. Y probablemente podamos lograr acceder a la solución de sus diferencias. Pero que si a lo mejor pueda presentarse que a lo mejor no tienen los recursos para poder comprometerse y a partir de ello construir un acuerdo, sí, al haber logrado esa reconstrucción de la relación, puedan más adelante volver a juntarse para poder buscar una solución a sus diferencias. Pero lo que he logrado, que es complejo y exitoso, es que esas personas que no se podían ni ver, ahora sí puedan conversar, sí, a partir de lo que hemos podido trabajar nosotros en la audiencia, ellos realmente vean que sí hay un compromiso de entenderse, de comprenderse, de ponerse en el lugar de otra persona y a partir de eso construir una nueva relación. Y es que si realmente podemos tener esa capacidad de escuchar activamente, sí podemos tener esa capacidad de influenciar a las personas. No en el sentido de que yo voy a, digamos, a persuadir para que ellos hagan lo que yo estoy pensando, sino para que comprendan que la forma de poder enterarse sobre algo que ha sucedido es a través de escuchar activamente, de concentrarse en lo que la otra persona está diciendo o de preguntar para poder enterarme qué es lo que ha sucedido. Y eso es fundamental. Entonces, si yo todo esto, digamos, lo sumo, si todo esto lo sistematizo, si podríamos decir, ¿no será que estoy también teniendo yo la posibilidad también de identificarme como un agente transformador, un agente de cambio, una persona que ejerce liderazgo? Claro que sí. Entonces, una de las características de un líder es que la persona sea una persona que tenga la capacidad, la habilidad de escuchar activamente. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Como estamos viendo entonces, la escucha tiene dos momentos. Tenemos el momento de la atención, que es cuando nosotros estamos escuchando, y es el momento de la confirmación de la escucha. Cuando nosotros estamos atendiendo, a ver, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué hacemos? Miramos a los ojos, siempre hay que mirar a los ojos, pero sin intimidad. O sea, no mirar a los ojos como que quiero ser de rayos X, no. Sino hay que mirar a los ojos, ¿no? Hay que mirar a los ojos y mover la cabeza de manera afirmativa. Sí, comprendo. Con el cuerpo ligeramente hacia adelante y con las frases que señalarán, pues, el continúa, comprendo, bien, correcto, te estoy entendiendo, ligeramente hacia adelante, haciendo contacto visual y con la frase de entiendo, comprendo, sí, estoy enterada, es correcto, te escucho. De esa manera estamos proyectando que estamos prestando atención. Y la confirmación de la escucha, que es confirmar el entendimiento del mensaje que me han brindado, pero eso se hace a través de la técnica del paráfrase. Ahora, hay 5 niveles de escucha. O sea, no es que hay una sola escucha. Hay 5 niveles de escucha. Y estos 5 niveles van desde que te ignoran totalmente, o sea, está ahí a tu costado, ¿no? Pero te ignora totalmente, tú le hablas y ni caso te hace, hasta un nivel de atención centrado en la persona, totalmente ajeno a lo que yo estoy pensando. Solamente estoy haciendo una escucha fiel de lo que me está diciendo. Entonces, las personas generalmente
se mueven en los 4 primeros niveles. En los 4 primeros niveles. Para poder llegar al último que tiene que ver con la escucha empática, realmente hay que ser consciente, tener la disposición de dejar de lado lo que yo pienso y centrarme en lo que realmente esa persona me está queriendo decir. Y eso se manifiesta como un todo, no solamente en lo que yo estoy verbalizando o solamente con el hecho de estar mirando, sino las emociones también se ven involucradas. Es más, hay gente que nunca ha llegado a la escucha empática. Es que tiene que ver inclusive con factores culturales, con personalidad, sí, tiene que ver con temas de formación. El tema aquí es que nosotros como conciliadores nos orientemos a llegar al nivel máximo de escucha, como lo vamos a ver. Ahí es donde nosotros tenemos que orientarnos. Entonces, ¿cuáles son esos 5 niveles de escucha? Primero, ignorar. El segundo es la escucha fingida. El siguiente es la escucha selectiva. Tenemos la escucha atenta y la escucha empática, que es a donde nosotros nos tenemos que proyectar. En la escucha, en el primer nivel de escucha, al que nos estamos refiriendo de ignorar, es cuando no te escuchan lo más mínimo. Y si no te escuchan, entonces desmotiva pues acercarte a esa persona. O sea, no te da ganas ni de conversar, ni de acercarte. O sea, tú pones una barrera con esa persona. Porque puede ser que esa persona lo haga a propósito o a lo mejor no. O sea, es una persona súper así, que es muy distraída, digamos así, pero en cualquiera de los dos casos no le motiva a la persona a entablar algún tipo de relación dialogante con esa persona. No, para nada. No, no te da ganas de relacionarte con esa persona. Entonces, en ese caso, o sea, no opera para nada para los conciliadores. Y si hay una persona que tiene esa forma de cómo reaccionar, o sea, definitivamente ahorita ya tiene que cambiar su forma de ser, ¿no? Si es que quiere socializar de manera efectiva, eficiente, ¿no? Simplemente por el hecho de socializar, ni siquiera llevándonos al punto de la conciliación. O sea, no, hay que cambiar ese tipo de actitud. En la escucha fingida, aquí se va a producir en el contexto de la comunicación con la persona al frente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estás hablando con la persona y es como que le estuvieras prestando atención, pero en realidad tu cabeza está en otro lado. O sea, y la persona se puede dar cuenta porque te va a ver con la mirada perdida, ¿no? Con tus ojos en otro lado, ¿no? O sea, estás con la cabeza pensando en tus asuntos y no te centras en lo que la persona está diciendo. Al comienzo a lo mejor tú puedes disimular, pero va a haber algún gesto que muchas veces no se controla y se va a hacer evidente el hecho de que estás fingiendo atenderla. Es más, la persona puede tener la libertad de querer corroborar que tú le estás atendiendo, te puede preguntar y tú vas a demostrar que no le estás atendiendo porque no le vas a responder lo que ella te está diciendo. O sea, claramente se ve que estás fingiendo a la hora que haces o intentas hacer contacto visual. ¿Por qué? Porque tu cabeza está en otro lado. Entonces, es bien difícil cuando alguien te está hablando y tú estás en otro lado y después quieras, ante verte evidenciado de no estar escuchando, es bien difícil lograr recomponer esa confianza que se supone tú has debido de estar construyendo a lo largo de tu reunión de gestión de conflicto. Entonces, acá es importante tener bien claro que si yo tengo ese tipo de actitud, va a resultar ser muy frustrante, digámoslo así, para la persona que intenta comunicarse y lo que va a querer es más bien no tener relación conmigo porque se va a sentir como engañada, ¿no? Entonces, esto puede, para nosotros conciliadores, mediadores o gestores de conflicto, no va.
En la escucha selectiva va a haber una verdadera intención de poder brindar atención a lo que me está diciendo. Pero ¿qué sucede? Va a estar sujeto a que lo que me está diciendo me interesa. Basta que empiece a decir algo que a mí no me interesa y desconecto. Desconecto y le hago ver, o sea, como si estuviera yo, digamos, atendiéndola, pero igual, como no me interesa lo que me dice, voy a pensar en el menú que voy a hacer mañana en mi casa. ¿No? O sea, voy a estar pensando qué cosas estarán haciendo en mi casa. Bueno, que siga hablando no me interesa, pero como le estoy mirando, va a creer que le estoy haciendo caso. ¿No es cierto? Entonces, el tema aquí es que igual se va a visualizar, en algún momento se va a evidenciar que yo estoy fingiendo. Sí hay un nivel de escucha en la medida que lo que me está diciendo me interesa. O simpatizo con lo que me está diciendo. Pero pasa el punto de que no me interesa, entonces yo ya cambio el foco, mi cabeza en otro lado, lo estoy mirando para que crea que estoy pensando en lo que me está diciendo, pero me corro el riesgo de que en cualquier momento también se evidencie que no estoy prestando atención y esto se convierte pues en una comunicación incompleta. Bien. El otro nivel de escucha, que es el cuarto, hasta donde muchos llegan, es de escucha atenta. Este nivel es bueno, ¿sí? No es malo ni incompleto, es bueno, pero acá hay un tema. Sí estoy brindando atención, estoy escuchando lo que me está diciendo a detalle. Estoy poniendo mis 5 sentidos en lo que la persona está diciendo. No estoy escuchando a lo mejor lo que a mí me interesa o lo que a mí me conviene. Ni tampoco estoy preguntando otra cosa que tenga que ver con otro tema, porque ese tema que me está diciendo no me interesa. ¿Qué es lo que pasa en este nivel? Es que cuando una persona está hablando, yo puedo intervenir haciendo referencia a lo que yo pienso o a mis experiencias o haciendo referencia a mi punto de vista. Entonces, no le estoy dando la libertad para que esa persona hable, sino está como que interactuando con lo que yo estoy pensando o lo que yo en ese momento pueda, o cómo yo veo las cosas a partir de lo que me está diciendo. Entonces, se convierte en una especie de evaluación. Y de esa manera no hay la libertad de una expresión libre donde yo escuche plenamente lo que está diciendo esa persona, sino se está mezclando con lo que yo estoy pensando, en cómo yo veo las cosas, cómo yo, a partir de mi punto de vista, estoy entendiendo lo que le está pasando a esa persona. Entonces, no hay esa libertad. Sí estoy atento, estoy tomando atención a todo lo que me está diciendo. Ahora, hay un tema. No por estar atento, o sea, quiere decir, ya, yo voy a hacer un parafraseo, voy a hacer un parafraseo excelente, pero voy a repetir como robot lo que me está diciendo y por eso estoy demostrando que estoy entendiendo. No, es realmente entender lo que me está diciendo y empatizar, que es a donde vamos ahora. Este nivel. Este es el nivel a donde los conciliadores, los mediadores, los gestores de conflictos nos debemos de encaminar, a la escucha empática. Este es el nivel de escucha más adecuado, más conveniente para nosotros que gestionamos conflictos. Pero para eso hay que disciplinarse. O sea, deja de lado tus puntos de vista. O sea, acá no tiene nada que ver lo que tú estás pensando. Céntrate en lo que está diciendo esa persona. Y es que es brindar toda tu atención a lo que esa persona está diciendo. Es concéntrate en lo que ella dice. Y en ese
proceso de concentración, ponte en su lugar, ponte en sus zapatos, entiéndela, compréndela. Si yo estoy entendiendo y tratando de comprenderla, digamos, claro, o sea, estoy centrada en eso, no en mis asuntos, como era en la escucha atenta. Acá no. Hay un proceso de querer entender y comprender lo que la otra persona me está diciendo, y eso implica concentrarme. O sea, no se trata de decir, ah, no, este señor me está hablando y mientras que me está hablando, yo estoy pensando cómo harían las cosas. No, por eso es que hay que disciplinarse. Él me está hablando y me centro en lo que está diciendo. Escucho cada una de las palabras que está diciendo y las trato de entender. ¿Sí? No está hablando y mi cabeza está en otro lado, como Susanita, la amiga, o no, era Daniel, el amigo de Mafalda. No, así no. Es centrarse en lo que ella está diciendo. Entonces, aquí tenemos que a la hora que esa persona nos está hablando, hemos dicho, vamos a prestar una intención de entenderla, de concentrarme, de empatizar con ella. Y cuando esté hablando, así yo haya escuchado situaciones muy parecidas, o que a lo mejor en alguna ocasión la persona me ha dicho, pero estamos en sesión, tengo que mostrar mi disposición física, mi disposición corporal, ¿no? Mi forma de cómo verbalizar, tiene que mostrar de que si esta persona está hablando, ya me contó anterior una situación parecida o yo he escuchado situaciones parecidas, tengo que demostrar como que es una cosa que recién estoy escuchando. O sea, es como si fuese una información nueva y que a partir de lo que me está diciendo me estoy enterando y estoy mostrando interés en lo que me está diciendo. Porque si, por ejemplo, yo ya tengo información como esto y es como decir, ay, qué aburrido lo que me está hablando, ya lo escuché hace rato, es lo mismo con la misma cosa. No, porque eso también se proyecta con nuestro lenguaje no verbal. Entonces, por eso que esto, como tiene que ser disciplinado, tiene que ser muy consciente de todo lo que yo estoy haciendo, a nivel de mis gestos, a nivel de mi tono de voz, de mi ritmo de voz, a partir de lo que estoy diciendo. Entonces aquí tengo que mostrarme con mucho interés frente a lo que me está diciendo la persona. Y eso se tiene que proyectar. Ahora, ¿de qué sirve escuchar si solo esto está ocurriendo en mí y no se lo expresa a la otra persona? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Sirve para comprender. Sirve para comprender lo que la persona me está diciendo. Pero para eso, claro, lo importante es que manejemos el mismo código. O sea, que utilicemos los mismos signos para que la comprensión sea automática. No se daría la comprensión, no habría una escucha activa si, por ejemplo, no conozco las jergas que puede utilizar la otra persona, ya sea su jerga profesional o a lo mejor habla en replana, que se puede dar inclusive por las diferencias generacionales, ¿no? O sea, en mi tiempo, a mí me parecía algo para decir algo que estaba bonito, o sea, qué chévere, bajita polenta, ahora ya no. Ahora ya, pues, ya se utilizan otras palabras que seguro que yo no las entiendo, pero que es que estamos mostrando que para poder tener una sintonía, para tener una escucha activa que sea eficiente, tenemos que manejar los mismos códigos. Y si yo a partir del análisis del documento que voy a gestionar, o sea, del procedimiento que voy a gestionar, tengo que hacer el mapeo de las partes que están involucradas para saber inclusive cuáles son esas diferencias generacionales que me hagan a mí ponerme al día de esa connotación cultural a la cual a lo mejor yo soy ajena, pero que me tengo que obligar a saber para poder en algún momento dentro de la sesión hacer mi técnica del espejo, o sea, reflejarme en la persona para poder lograr ese nivel de empatía, de afinidad que me permita a mí legitimarme como conciliador. Entonces necesito
explorar, ¿sí? Esos aspectos culturales que me van a permitir a mí sintonizar con la otra persona para tener una comunicación efectiva. Entonces ahí es fundamental comprender, retener. ¿Qué implica retener? Escuchar lo que la persona está diciendo de tal manera que yo capte esa información, la estoy captando y de esa manera voy a poder, a partir de toda esa información que me está dando, por ejemplo, la historia del conflicto, esa línea de tiempo donde se desarrolló el conflicto, va a permitir que yo pueda tener en una cajita, digamos, retener esa información y que de esa manera pueda yo, a partir de esa información que yo estoy recabando, tener insumos para poder preguntar. Por ejemplo, yo retengo esa información, recojo esa información, la voy reteniendo esa información y a la hora que yo necesite aclarar, necesito tener más información que no está clara, entonces yo voy a poder utilizar mis preguntas. Al utilizar mis preguntas, voy trabajando también el tema de ponerme en el lugar de la otra persona para entender y comprender, pero para entender y comprender necesito preguntar. Entonces, es importante retener la información, ¿no? Recabar esa información para poder utilizarla, para poder proyectarse e impulsar el procedimiento. Otro aspecto es el responder. Y para eso requiere esfuerzo, para poder comprender, para poder nosotros, frente a lo que me están diciendo, tener una respuesta adecuada. Si yo no respondo de manera adecuada frente a lo que una persona me está preguntando, definitivamente la persona va a desconfiar de mí porque va a entender que no le estoy prestando atención. Por lo tanto, esa persona puede inclusive no tener la disposición de continuar. Entonces es importante que para poder responder tenga que estar yo bien involucrada en el proceso de comunicación de tal manera que pueda responder de manera eficiente frente a lo que me están diciendo. Y de esa manera lo que yo estoy haciendo es demostrar que estoy interesada en lo que me está diciendo el emisor, en lo que me está diciendo el conciliar. Y de esa manera le estoy demostrando que tengo interés en lo que me están diciendo. Otro aspecto también importante es el reafirmar. Y eso tiene que ver con el parafraseo. Y el parafraseo tan famoso y que necesariamente es un pilar de la comunicación que implica repetir con mis palabras lo que la persona ha dicho con el ánimo que la persona comprenda que yo le estoy entendiendo y de esa manera se construye confianza, se dinamiza la comunicación y la persona siente que tiene al frente una persona que sí realmente está interesada en ayudarle a buscar una solución a sus diferencias y de esa manera me estoy legitimando y reconociendo como un conciliador. Por eso que es fundamental que para poder hacer un buen parafraseo tenga que comprender lo que me están diciendo. Y como ustedes saben, no solamente es comprender los hechos, sino también los sentimientos, las emociones, porque hay que validar esas emociones y esos sentimientos. Y hay que demostrarle a la persona que estoy entendiendo el mensaje que ella me está brindando. Y el resumir que implica que yo pueda hacer un resumen conciso de lo que la persona nos está diciendo, que lo que va a proyectar es que yo estoy comprendiendo por línea general lo que me está diciendo. Y de esa manera estoy yo fortaleciéndome en mi condición de conciliador, de gestor de conflicto, y de esa manera le estoy demostrando que sí estoy captando esa visión general que esta persona tiene del conflicto, y de esa manera estoy demostrando con hechos que yo estoy comprendiendo lo que me está diciendo. Entonces, el arte de escuchar en conciliación. Estamos viendo entonces que sí, escuchar es un arte. Porque primero que conciliación, como todos sabemos, es una herramienta
de resolución de conflictos autocompositiva, que nos ayuda a que las partes por su voluntad puedan buscar una solución a sus diferencias, apoyadas por un conciliador, que es el facilitador de la comunicación, puede brindar una propuesta conciliatoria, pero que fundamentalmente trabaja con ellas para que pueda transformar esa visión del conflicto, ¿no? De posicional basada en los intereses, para que a partir de los intereses hallados pueda buscar una solución mutuamente satisfactoria para las partes. Eso es conciliación, ¿sí? Y este conciliador es una persona, un facilitador imparcial. Es una persona que está entrenada para ayudar a las personas a que a través de las técnicas de comunicación ellas puedan buscar una solución a sus diferencias. Y acá, pues, la escucha activa, como hemos dicho, es fundamental. Y no solamente porque para nosotros nos permite entender y comprender lo que está pasando, sino porque estamos ayudando a las personas a también que aprendan que a partir de la escucha activa puede ver una comprensión mutua de lo que está pasando y se puede generar un ambiente de confianza. Y es que a partir de eso estamos viendo entonces que es un arte. Y es un arte que va más allá que el oído. Es un arte complejo, pero fundamentalmente activo, que implica que yo me concentre, que construya empatía, pero sobre la base fundamental del valor del respeto. Y de esa manera podemos nosotros resolver malos entendidos, podemos lograr que las personas comprendan qué es lo que ha sucedido, que inclusive identifique cuál es su nivel de responsabilidad frente a lo que ha pasado, que a partir de eso también pueda bajar los niveles de tensión en la relación y que a partir de eso también ellos tengan la capacidad de ser actores en la toma de decisión de la solución de sus conflictos, orientándose pues a encontrar una solución mutuamente satisfactoria en función de los consensos, pero solo el consenso se logrará en la medida que las personas tengan esa capacidad de interactuar de manera eficiente. Y eso implica, pues, primero, la premisa de la escucha activa. Entonces, nosotros como conciliadores, frente a una situación como esa, lo que nos corresponde es mostrar que estamos comprendiendo de una manera profunda, genuina, activa, que tenemos ese compromiso de ayudar a las partes a buscar una diferencia y que a buscar una solución a sus diferencias y que se construya una solución que resuelva ese conflicto entre ellos, que mejore sus relaciones, pero siempre en el marco de la armonía, de la paz social, de las relaciones constructivas, positivas, que son tan necesarias para una buena convivencia. Entonces, ¿por qué es tan importante escuchar en la conciliación? Es fundamental, porque la conciliación es un procedimiento comunicacional. En realidad es un procedimiento comunicacional. O sea, la comunicación es la base de la conciliación. Entonces, es fundamental que si yo considero que tengo que ser un escucha activo, una escucha, digamos, empático, entonces definitivamente voy a hacer una función eficiente. Y esto va a generar pues un espacio que va a promover la empatía. Porque no solamente la empatía debe de operar respecto a mí, sino yo tengo que procurar que la empatía también se genere en el espacio donde yo estoy trabajando. Entonces, para que las mismas personas entiendan las emociones de la otra persona, entienda qué es lo que ha sucedido, entienda cuáles son esas necesidades, esos intereses que tiene la otra parte, que pueda entender qué es lo que ha sucedido, inclusive. Pero para eso nosotros tenemos que ayudarles a ellos, que para poder lograr ese nivel de empatía, a la hora que las personas se están comunicando, no se interrumpan. Y eso implica
que el trabajo de nosotros sea efectivo en tanto nosotros vamos a crear un espacio de diálogo donde cada una de las personas se sienta fortalecida, reconocida, validada, comprendida. Cuando sucede eso, donde las personas se sienten reconocidas, realmente estoy generando ya un ambiente de empatía. Y eso es fundamental para poder lograr un trabajo colaborativo en la búsqueda de soluciones a sus diferencias. Ahora, también es importante escuchar en la conciliación porque fomenta la comunicación efectiva. Las personas a veces hablan, se comunican, pero en realidad no están escuchando a la otra persona. O sea, no les a lo mejor les ha pasado a ustedes. Están hablando con una persona, usted le están diciendo una cosa y la persona le está diciendo otra. Y usted dice, ¿qué? ¿Pero qué pasó acá? O sea, le hablo una cosa y la persona me responde otra. O sea, está en otra cosa. O sea, y pareciera que está hablando conmigo porque me está mirando, pero sin embargo su cabeza está en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa persona realmente no está involucrada en este proceso de comunicación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que definitivamente ese tipo de situaciones lo que va a pasar es que el conflicto se va a agravar, porque le dice una cosa y la otra persona le dice otra cosa, entonces la otra persona va a decir, no me está entendiendo, no me está escuchando, entonces acá estoy perdiendo mi tiempo y esta persona es una tal por cual. Digamos, involucradas personas en un conflicto. Pero el tema de la escucha activa, cuando es realmente efectiva, y cuando se lleva a cabo realmente con conciencia, acá sí hay una comunicación precisa y clara, donde las personas con libertad pueden manifestar sus intereses. Aquí es donde el conciliador puede ayudarles a ellos a que puedan comunicarse de esa manera. También el escuchar también rebaja las tensiones. El tema es que si uno escucha a las personas, a ver, vamos, si yo voy a escuchar a una persona y empiezo a juzgarla, o sea, empiezo a escucharla y empiezo a juzgarla, lo único que estoy haciendo es que la tensión en esta relación se eleve. Pero si en cambio yo voy a escucharla, pero no voy a juzgarla, o sea, yo voy a tratar de entenderla, hacer todo mi esfuerzo por entenderla, sin acusarlas, sin ningún tipo de cuestionamiento, entonces sí, lo que va a pasar es que se reduzca la tensión y las personas se van a sentir fortalecidas porque sienten que hay una persona que realmente les está brindando esa oportunidad de sentirse escuchadas. Y de esa manera, entonces, esa emoción, esa carga emocional negativa se va a reducir y se va a orientar a la persona a poder trabajar de una manera cooperativa porque realmente siente que está viéndose involucrada en un proceso donde sí validan lo que ella piensa y lo que ella siente. Entonces, definitivamente sí hay una rebaja en las tensiones. Ahora, ¿cómo se da este proceso de la escucha activa? ¿Cómo se da? Este es un proceso, como hemos dicho, consciente. Es un proceso consciente. Y este proceso consciente, porque no es que a ver si liga, no, sino tiene que ser consciente. Y tiene varias fases, definitivamente. Y entre esas fases que nosotros hemos podido identificar, tenemos, por ejemplo, la primera fase que sería la preparación. Y es que tengo que generar un espacio que sea adecuado para que se pueda dar la comunicación de manera efectiva. Y eso implica, pues, evitar las barreras que puedan, de alguna manera, distorsionar la comunicación o perturbar la comunicación. Por ejemplo, el ruido, las interrupciones, los teléfonos.
un espacio que sea cómodo, que sería lo ideal para que se pueda dar el contexto de una buena comunicación. Otra fase, por ejemplo, el tema de la atención plena. Acá el conciliador está presente, o sea, no hay distracciones, sus 5 sentidos está en lo que la persona está diciendo, y esto no solamente implica en fijarse en lo que está verbalizando o en lo que está comunicando, sino necesariamente tiene que observar su lenguaje corporal, sus gestos, es fundamental, porque ese lenguaje paraverbal, ese lenguaje corporal, como nosotros sabemos, comunica más que inclusive lo verbalizado. Entonces, le da sentido a lo que estamos nosotros intentando comunicar. Por eso que es importante que el conciliador o el gestor de conflictos tenga sus 5 sentidos en lo que la persona está diciendo. Pero eso tiene que ser proyectado de una manera auténtica. O sea, que no se vean como que yo estoy fingiendo, sino que sea realmente una persona consciente con esa disposición y actitud de entender, de comprender, de involucrarse en esta escucha activa. Lo que va a traer consigo el tema de la empatía que ya hemos estado refiriéndonos hace un rato. Otro aspecto que también se va a involucrar en la escucha activa, en este proceso, es la posición y la mirada. O sea, cómo mi cuerpo está dispuesto, cómo mi lenguaje no verbal tiene que ver a la hora que nosotros estamos haciendo la escucha activa. O sea, definitivamente yo no voy a estar pues con una postura como de, no, pues a mí qué me importa lo que me está diciendo, ¿no? O sea, vamos a ver qué me dices, ¿no? Digamos, sentado hacia atrás, como que estoy muy fresco, diríamos acá, ¿no? Muy, muy dejado, por decir así, ¿no? El tema es que para demostrar que yo estoy escuchando de manera activa, yo tengo que tener una postura ligeramente adelantada, o sea, para que se vea como que estoy teniendo interés en lo que me está diciendo, con el cuerpo, digamos que la mitad, con el tronco, ¿no? De la cintura hacia arriba, ligeramente hacia adelante, y mirando, haciendo contacto visual con las personas. Y siempre, claro, respetando la distancia social. O sea, este contacto visual tiene que ser un contacto que no sea intimidatorio. Eso ya lo sabemos. O sea, sino que la persona cuando está hablando, hay que mirarla a los ojos. Que si alguien te está hablando, tienes que mirarla a los ojos. Pero si no tienes tiempo para poder mirarla porque estás haciendo algo urgente, estás en una situación que no te permite, dile, ¿sabes qué? Estoy ocupado, en un momento voy a atenderte, espérame un momento, y de esa manera realmente tienes un trabajo efectivo. Entonces, eso es fundamental. Reflejar y parafrasear. Fundamental el parafraseo. Que la persona entienda que le estás comprendiendo y de esa manera la persona sienta que tiene al frente una persona que sí realmente está tomando atención y vale la pena legitimarla como tu gestor de conflicto porque sí realmente está prestando atención a lo que está diciendo y de esa manera se está construyendo un ambiente de confianza. Otro aspecto a tomar en cuenta es la validación. Y eso no quiere decir que estás de acuerdo con lo que está diciendo, sino hay que validar las emociones. Hay que considerar que la persona tiene derecho a pensar lo que piensa a partir de la perspectiva que ella tiene. Desde su percepción, ella concibe las cosas de una manera y es su derecho. El tema es que está a la hora de verbalizarlo, es como lo dice. El tema aquí es que necesariamente hay que reconocer esas formas que tienen las personas de sentir. Y eso también es una forma de demostrar respeto frente a lo que está diciendo. Entonces, el negar las emociones, el no reconocerlas, hace cerrar canales de comunicación. Las personas se sienten reconocidas en la medida que nosotros también validamos sus emociones.
Otro aspecto a tomar en cuenta son las preguntas. De preferencia las preguntas abiertas, porque te van a dar más información que te permite a ti tener pues más detalles sobre lo que ha sucedido, no solamente a nivel de hechos, sino también se verbalizan sentimientos y te permiten identificar muchas veces dentro del contenido de la respuesta cuáles son los intereses que tienen las personas respecto a lo que ellas están buscando al final de la resolución del conflicto. Hay que tomar en cuenta el lenguaje no verbal. No porque yo estoy haciendo escucha, diga solamente que tiene que ver con el oído, sino hay que fijarse en los gestos corporales. Eso es fundamental, en los gestos, en los tonos de voz, en los ritmos de la voz. Y fundamental el tema de la retroalimentación. Acá hay que ver necesariamente, hay que proyectar que nosotros estamos entendiendo. Y la forma de cómo proyectarlo, de cómo demostrarle es respondiendo frente al mensaje que nos han dado. Y estoy respondiendo ese mensaje de tal manera que es el resultado de haber estado yo con mis 5 sentidos en lo que esa persona ha dicho. Y de esa manera, si yo frente a lo que me ha dicho respondo como debe de ser, entonces quiere decir que sí he interpretado de manera adecuada lo que me ha dicho. ¿Cuáles son los desafíos de escuchar en conciliación? Hemos dicho que escuchar es complejo. Más todavía cuando hay una escalada de conflicto, cuando hay emociones intensas, cuando hay intereses opuestos, cuando están muy posicionales. Sí es difícil. Pero el tema aquí es que nosotros podamos proyectar que estamos comprometidos a escuchar, que estamos comprometidos a que el acto comunicativo implique que las personas se sientan escuchadas, comprendidas, que sus emociones se sientan validadas y que nosotros tengamos la capacidad de retroalimentar el mensaje que nos está dando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ser capaces de escuchar sin juzgar, sin tratar de arreglar el problema. A nosotros no nos corresponde arreglar el problema, el conflicto. Nosotros nos corresponde facilitar la comunicación para que ellos puedan construir la solución de sus problemas, sus conflictos sobre la base de compromisos que puedan ser factibles de cumplir. Además, también tenemos que ser capaces de validar lo que sienten las personas, de no cambiar lo que puedan estar ellas sintiendo, tenemos que ser capaces de no imponer lo que nosotros estamos pensando y capaces inclusive de no, en caso de abogados, de no dar asesoría legal, ¿no? De no estar aconsejando, por ejemplo. ¿Cuáles son las claves de la escucha activa entonces, en función de lo que hemos estado viendo? Hay que mostrar interés en lo que me está diciendo. Tengo que clarificar si en caso hay una información que no está clara, tengo que clarificarla. ¿Cómo la clarifico? Con el uso de mis preguntas, por ejemplo. Tengo que parafrasear, que tengo que necesariamente parafrasear. No es que, ay, a lo mejor no, tengo que parafrasear. Porque tengo que demostrarle a la persona que la estoy comprendiendo, que la estoy entendiendo, y a partir de eso la persona pueda tener la confianza de seguir dando mi información. Y tengo que demostrarle que estoy entendiendo los hechos y los sentimientos que me están señalando. Tengo que reflejar, tengo que dar acá, buscar las emociones, los sentimientos que están virtiendo acá y que afectan a las personas. Y que de esa manera yo también puedo utilizar inclusive técnica del espejo para poder también empatizar con la persona, no simpatizar, sino empatizar. Resumir, hacer un resumen de todo lo que me ha dicho para que pueda demostrarse que yo tengo una comprensión global de lo que me está diciendo, pero para eso he tenido que organizar mis ideas y tener la capacidad de concretar para poder mostrarle, mira, esto es lo que tú tienes, el resumir. Y de esa manera le estoy mostrando que estoy haciendo una escucha atenta, activa y respetar a las personas, el ritmo de cómo ellos avanzan. Yo no tengo que estar apurándolas.
Ellos tienen que tomarse su tiempo. Las personas tienen procesos diferentes. Yo no voy a estar apurándolos para que vayan a mi ritmo. Yo estoy para ellos, no ellos están para mí. Entonces hay que respetar sus ritmos, hay que respetar sus sentimientos, a reconocer sus emociones. Entonces, ¿cuáles serán nuestras habilidades para la escucha activa? Ya, para tenerlo claro, mostrar empatía. Tenemos que parafrasear. Tenemos que reforzar las conductas de las personas. Si son conductas positivas que impulsan el procedimiento, hay que reforzarlas. Me parece bien lo que estás haciendo. Me parece bien que ustedes estén colaborando con el desarrollo de la reunión en propósito de que ustedes puedan dar información para poder avanzar y yo poder tener la posibilidad de ayudarles a construir una solución a sus diferencias. Hacer un resumen para que ellos vean que tengo una comprensión total de lo que ellos me están diciendo. Y definitivamente hacer preguntas porque yo no me entero de las cosas si no pregunto. Entonces tengo que necesariamente preguntar. ¿Cómo se practica? Con gestos y con el cuerpo. ¿Cómo? Postura activa, contacto visual, moviendo la cabeza, ¿sí? Como que estoy mostrando que estoy entendiendo. Hay que apuntar, siempre apunten. El papelito no es para poner michi ni para poner bolitas, es para poder tomar nota de lo que me está diciendo. Y utilizar un tono de voz y un volumen de voz que sea adecuado. ¿Cuáles son las situaciones a tomar en cuenta en la escucha activa? Concéntrate en lo que la otra persona está diciendo. Demuestra que estás teniendo interés y cómo se muestra con mi conducta verbal y no verbal y las paraverbales que dan sentido a lo que yo estoy diciendo. Hay que parafrasear necesariamente. Tenemos que preguntar si me dejé entender. No se trata de decirle, ¿me entendiste? ¿Me entendiste? No, la forma asertiva es, me dejé entender, me dejé comprender y de esa manera es que tenemos que entender que la carga de la comunicación la tenemos nosotros. Ellos no son los obligados a entenderme. Yo tengo que hablar claro para que ellos puedan comprenderme, porque yo tengo la carga de la comunicación. Y hay que utilizar preguntas en vez de estar aconsejando. Nosotros no podemos aconsejar. Nosotros no podemos persuadir. Si nosotros aconsejamos o persuadimos, estamos direccionando la voluntad de las personas y se estaría desnaturalizando la conciliación. Entonces, no puedo hacer eso porque no le doy la libertad a la voluntad de las personas para que ellas puedan avanzar en función de sus posibilidades y construir una solución que sea mutuamente satisfactoria. Y hay que ser imparcial. Y con palabras, ya veo, entiendo, comprendo y parafraseando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y cuando nosotros, hay un tema, no se trata de suponer lo que me están diciendo ellos. Se trata que yo pregunte para poder enterarme y que el parafraseo recoja lo que ellos me están diciendo. Yo no puedo inventar algo que ellos no me han dicho, porque si yo pongo algo que ellos no me han dicho, definitivamente la respuesta va a ser negativa y lejos de construir confianza, estaría más bien logrando que las personas más bien se la piensen y consideren que no están al frente de una persona eficiente que realmente las va a ayudar. ¿Cómo se pone en práctica entonces? Preguntando a las personas si nos dejamos entender, utilizar las preguntas para poder avanzar, hay que ser imparcial, hay que generar un entorno agradable, hay que centrarnos en el interlocutor, en el emisor, hay que utilizar un lenguaje no verbal que demuestre que estamos entendiendo. También es bueno tener silencios, ¿ah? Eso incentiva que las personas participen o que en ese momentito empiecen a reflexionar. No hay que tomar la palabra para cambiar de tema. Si hago eso, le estoy diciendo lo que tú me estás diciendo no me interesa. Eso es cuando nosotros estamos cambiando de tema. Es más, orientándonos a hablar de algo que a nosotros nos interesa, dejando de lado lo que ellos digan. Entonces, definitivamente eso no se puede hacer. Como ya hemos dicho, hay que parafrasear, hay que reconducir. Las personas empiezan a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con el tema. Uy, Dios mío, ya dice ido hasta la estratosfera, ¿qué hago? Ay, ¿cómo? Pregunta sobre el tema. Y cuando preguntas sobre el tema, las vas centrando y de esa manera de nuevo aterriza y empieza a preguntar sobre lo que estamos trabajando. De esa manera reconduces
la audiencia. Y vamos a mostrar que estamos comprendiendo lo que nos están diciendo. Y siempre hay que tratar de ser espontáneo. O sea, que no se nota que yo he estado pues trabajando cómo voy a hacer en este momento y quiero controlar todo. No se trata de eso. Hay que ser también espontáneos. Pero esto tiene que estar tan internalizado, tiene que ser tan mío para que esto salga natural. Por eso que nosotros somos facilitadores de la comunicación y tenemos que entender que tenemos esa competencia para comunicarnos de manera eficiente, que es parte ya de nosotros. No solamente es la parte cognitiva, es la parte de cómo hacer las cosas o el sentirme conciliador. Eso tiene que estar tan metido, tan internalizado, que haga que cuando yo intervenga ya sea natural, se sienta espontáneo porque es parte de mí. Por eso que conciliación no solamente es una oportunidad de trabajo, sino es una habilidad para la vida. Por eso que si yo lo tengo tan internalizado, tan aprendido, tan metido en mí, que hace que nosotros nos vayamos a comportar de una manera espontánea. Ya hemos dicho que tenemos que empatizar al escuchar, mostrar comprensión, aceptar lo que estamos nosotros también viendo, validando, y cómo se hace también a través de la comunicación no verbal, repetir con mis palabras lo que la persona ha dicho. Ya hemos dicho el tema del parafraseo es fundamental. Siempre es importante también, si yo veo una emoción, tener claro de qué trata esa emoción y llamarla por su nombre. Eso es validar también la emoción. Ya hemos dicho que tenemos que hacer preguntas abiertas para poder enterarnos y siempre tener un contacto permanente con las partes. No podemos interrumpir. No voy a hablar de mí. No les voy a cambiar el tema. Estamos hablando de un tema, ya me aburrió y voy a hablar de otra cosa. No. O voy a graficarles el caso de otra persona que también vino por el mismo caso. Puede pasar que le diga a mí que me interesa lo que le ha pasado a la otra persona. Yo quiero que me atienda a mí. Entonces estaría yo exponiéndome a que las personas me deslegitime. Entonces, ¿para qué? Si yo lo que quiero más bien fortalecerme. Entonces, no voy a estar hablando de mí. Yo soy el conciliador, lo máximo, el plus conciliador de todos los mundos, soy el loco acuerdo total. No, no voy a hablar de mí ni de mi CV. Voy a hablar sobre la conciliación. No voy a interrumpir, no voy a hablar de mí, no les voy a cambiar el tema, no les voy a aconsejar, no voy a diagnosticar lo que está pasando, no los voy a tranquilizar, abrazarme con ellos para que dejen de llorar. No, ni los voy a amenazar, no voy a criticarlos. No, acá se trata de facilitar la comunicación y darles la libertad para que ellos puedan hablar, pero en la medida que también yo pueda organizar este proceso de diálogo, donde a través de mi técnica puedan flexibilizar la postura de las partes, de posicionarles a colaborativas, pero que se ciñan estrictamente a que ellas puedan identificar sus intereses y a partir de eso, ellas puedan tener claro que lo que necesitan para lograr esa satisfacción del interés y que para poder lograr eso necesitan vincular la voluntad de las otras partes y a partir de eso ellas puedan lograr lo que realmente están buscando. Entonces, obviamente, el aconsejar estaría, pues, de alguna manera, estaría distorsionando el hecho de que ellos puedan, a partir de su voluntad, construir una solución a sus diferencias. Tampoco vamos a expresar por adelantado lo que la otra persona va a decir, ¿no? O sea, no, seguro que tú vas a decir tal cosa. ¿Para qué sirve eso? No te puedes anticipar. ¿Tú cómo sabes? ¿Lees la mente para que sepas lo que la otra persona va a decir? No. Tampoco vas a ignorar los sentimientos de la otra persona. La persona está desbordada emocionalmente, empieza a llorar y tú vas a seguir haciendo la audiencia. No. Tienes que parar, utiliza tus técnicas, puedes irte a una sesión privada, puedes suspender un momento de la reunión hasta que la persona pueda calmarse y evaluar la posibilidad de tener una sesión privada o suspender la reunión dependiendo de lo que pueda estar pasando. No puedes tampoco prejuzgar. Tú no eres juez, tú eres facilitador, tú no vas a buscar culpables, tampoco vas a
proyectar como que estás entendiendo y no estás entendiendo absolutamente nada. Entonces, ¿para qué vas a ayudar a una persona cuando tú ni siquiera estás entendiendo lo que te está diciendo? Mal. Tampoco, lo que podrías, es preguntar lo que le interesa. Muchas veces en la respuesta a las preguntas abiertas está ahí inmerso el interés, ¿no? Y lo recoges con un parafraseo y se lo muestras con este parafraseo para poder validar el interés que estás identificando. Así es como lo debieras hacer. Ahora, también puedes utilizar el por qué y para qué, pero con mucho cuidado para que no se sienta la persona como cuestionada, ¿no? Y eso, como ustedes saben, siempre se utiliza un sombrerito con una frase previa para poder aliviar el impacto del por qué y para qué. Eso es fundamental. Y siempre tener claro que hay que hacer preguntas para poder enterarse, para tener más detalle, combinar preguntas abiertas, cerradas, circulares, estratégicas, reflexivas, que me pueden ayudar durante el desarrollo de la sesión. Sí es importante también los momentos de silencio porque también ayuda a que las personas utilicen ese momento para reflexionar o simplemente también para incentivar la participación de las personas. Y siempre, bueno, tener en cuenta que como las reglas del arte de saber escuchar y técnicas de escucha activa, vamos a entender que tenemos que tener atención a las ideas, evaluar el contenido, no la forma. Hay que escuchar con optimismo, no vamos de frente, vamos a obviar todo el proceso que tenemos que hacer y nos vamos de frente a las conclusiones. Esa persona dice una cosa, la otra persona dice tal cosa. Ah, bueno, entonces veo que no hay acuerdo acá, entonces, bueno, vamos a sacar un acta de acuerdo, una falta de acuerdo. Ya. Y todo el proceso que tenía que hacer, ¿dónde está? Mi función es casualmente llevar a cabo todo el proceso para poder flexibilizar la postura y que las personas puedan identificar sus intereses y a partir de eso puedan construir sus soluciones. Entonces, no puedo obviar situaciones que son necesariamente mi función. Hay que tomar nota. Acuérdense que hay que ser consciente de lo que nosotros estamos haciendo. El pensamiento va más rápido que el sonido. A lo mejor yo verbalizo algo y no me doy cuenta. Hay que tener mucho cuidado y ser consciente de lo que yo estoy haciendo, mis gestos, mi postura, lo que estoy hablando. Hay que ser consciente porque nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos comunicando. Mente abierta, prejuicios fuera y siempre mostrar una buena disposición para poder escuchar a las personas, hacer contacto visual, mirar a la cara, siempre tomar en cuenta las expresiones de la persona y siempre mostrar que nosotros estamos comprendiendo lo que nos está diciendo. ¿Qué evitar? Y con eso ya terminamos. No dar la contraria, no estoy acá peleando con las patas, ¿acaso es un tema mío? ¿Acaso el tema me involucra a mí? No. O bueno, yo tengo la solución para ustedes, tampoco somos magos, nosotros no somos los que damos la solución. Ellos construyen la solución sobre la base de nuestro apoyo. No podemos aconsejar, no desviamos las conversaciones para cambiar otro tema, porque están peleando y vamos a hablar de noticias. No. No, tampoco vamos a pensar solamente, está hablando y estoy pensando qué cosa le voy a decir. Y lo que está diciendo, me perdí de la información. No, hay que estar atento a lo que nos está diciendo. No, voy a anticiparme a lo que dice. Ah, no, segurito me va a decir tal cosa. ¿Y tú cómo sabes? No somos medios, no somos adivinos. Hay que escuchar lo que está diciendo. Recién ahí tenemos la certeza de la información. Tampoco vamos a soñar despiertos y vamos a estar pensando en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que está hablando la persona. Mi cabeza está en otro lado porque me aburre lo que me dice. No, ya hemos visto que eso no funciona. Interrumpir a la persona cuando está hablando solamente cuando se vulnera digamos, las reglas de comportamiento, ahí vamos a interrumpir definitivamente, porque esa persona no se está comunicando de una manera adecuada y ya le hemos dicho que de esas maneras no va. Entonces ahí sí podemos interrumpir. Querer hablar primero que la persona, o sea, no interesa lo que yo piense, la estrellita en la audiencia no soy yo, son las partes, ellos son los actores en la toma de decisión. Simplemente yo estoy allí para facilitar la comunicación.
escuchar bien, mis 5 sentidos en lo que está diciendo. Y olvídate de tus problemas. Entras a la audiencia, te olvidaste de tus problemas. No, olvídate qué cosa, a dónde tienes que ir más tarde, o si tienes que hacer la tarea con tus hijos, olvídate de eso. Céntrate en lo que te están diciendo, en lo que estás haciendo. De esa manera realmente vas a proyectar que estás atendiendo y tomando nota de el interés que tienes tú de poder hacer una escucha adecuada. En ese sentido va el arte de la escucha activa en la conciliación extrajudicial. Muy bien, Miguel. Creo que me pasé. ¿O está bien? Gracias, Alejandra. Sí, un poquito nos hemos pasado, pero es bastante fructífera la tarde, bastante comprensivo, y creo que el tema también amerita el poder estar en ese tema. Pero tenemos algunas preguntas para poder absorber algunas consultas de los participantes. Por favor, algo rápido, vamos a hacer las consultas. Una consulta que nos dice: ¿podemos decir que es importante el dominio de habilidades blandas para poder mejorar los conflictos? Definitivamente, las habilidades blandas son fundamentales en la resolución de conflictos, porque tenemos que manejar los tiempos, tenemos que manejar la escucha activa, tenemos que manejar, por ejemplo, también las técnicas que tienen que ver también con el manejo de procesos. Entonces, las habilidades blandas en realidad son muy importantes porque nos ayudan a nosotros a fortalecer esos aspectos que nosotros tenemos que manejar. O sea, definitivamente estas competencias, en realidad, las habilidades blandas son competencias que nosotros tenemos, pero son competencias personales y sociales, porque, por ejemplo, la escucha activa es una competencia social y nos permiten estas habilidades blandas tener la capacidad de poder relacionarnos con las demás personas y nos permite a nosotros también tener esa capacidad para poder desenvolvernos en la vida. Además, también nosotros como conciliadores somos agentes de cambio, somos agentes transformadores. Y como agentes transformadores, nosotros tenemos capacidades de liderazgo, que es también una habilidad blanda. Otra habilidad interesante que también tiene que ver con el trabajo que nosotros desempeñamos es la inteligencia emocional. Otro aspecto que tiene que ver con el perfil mismo del conciliador es la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico y además también el ser creativo, porque si nosotros tenemos la posibilidad de generar posibilidades de solución, o sea, esas propuestas de solución que le podemos brindar a las partes, eso tiene que ver mucho con la creatividad, que también es una habilidad blanda. Entonces, el poder estructurar esas propuestas de solución definitivamente son parte también de esa capacidad de poder nosotros desarrollar mostrar esta habilidad que nosotros tenemos, esta habilidad blanda. Otro aspecto también que tiene que ver con las habilidades blandas y que también se trabaja en conciliación es el trabajo en equipo que nosotros estamos propiciando a partir de generar este espacio de diálogo, de escucha, y que hacemos que las personas se involucren de tal manera que ellas puedan tener la capacidad de de generar opciones y buscar soluciones sobre la base de un trabajo colaborativo. Y si hablo de trabajo colaborativo, estaría hablando también pues de trabajo en equipo. Otra habilidad blanda es también la capacidad de resolver conflictos, esto nos cae así a nosotros, pero digamos, perfecto, nos calza a nosotros, porque nosotros hemos generado competencias ahora que nos hemos formado como conciliadores para que tengamos la capacidad de poder intervenir de manera efectiva a la hora que estamos gestionando conflictos. Entonces, definitivamente, esta habilidad blanda nos calza así directamente al trabajo que nosotros estamos haciendo. Y como les dije, fundamental el tema de la gestión de los tiempos. O sea, o sea, está bien que nosotros estemos a disposición de las partes, pero también nuestras audiencias están programadas en un tiempo determinado. Y tengo que ir, si bien es cierto, no
apurándolas a ellas, pero organizando la audiencia para que pueda ser, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Fluya, para que fluya en función de cómo yo voy aplicando las técnicas y de tal manera que este espacio que se está propiciando sea un espacio que esté ordenado. Y si yo veo a lo mejor que por el tiempo no voy a poder terminar en este tiempo que yo he programado, entonces puedo ir yo sugiriendo la suspensión de una sesión para otra fecha, de tal manera que podamos hacer un trabajo eficiente y no se logre un acuerdo sobre la base de que ya se me está terminando el tiempo y ellos sientan que voy a arreglar este conflicto, pues porque ya me tengo que ir, ¿no? Que es lo que nosotros no queremos. Entonces, estas habilidades son fundamentales para poder resolver conflictos. Muchas gracias. El tiempo nos está ganando para el próximo evento, pero sin embargo, vamos a responder una pregunta más. ¿Cuáles son las principales barreras que impiden una escucha activa durante una negociación o durante un proceso de conciliación? Y además, ¿qué rol tiene la inteligencia emocional en la capacitación para la resolución de conflictos y la escucha activa? Ya, a ver, son dos preguntas, ¿no? Es la de las barreras de la comunicación, ¿no? Nosotros tenemos barreras de la comunicación, tanto, digamos, por el emisor, el receptor y el contexto. Digamos que algunas barreras, en función del emisor, puede ser que está manejando un código diferente, que tiene dificultad para poder comunicarse, que a lo mejor tiene cierta disposición contraria frente al receptor y distorsiona el mensaje que está brindando. Hay diferentes barreras respecto al tema del emisor. Igual, respecto al receptor, probablemente no le interesa el mensaje, por eso cierra canales de comunicación. A lo mejor igual, o sea, no comprende el código con el cual se está comunicando el emisor. A lo mejor se siente que está siendo atacado. Son barreras que a partir del receptor se pueden identificar. Respecto a las barreras del contexto, podemos entender aquí que puede haber, por ejemplo, están generadas por interrupciones, puede estar el contexto en el cual se está produciendo la comunicación no es el adecuado, porque a lo mejor el espacio no es el propicio para una comunicación, no hay ventilación, es muy pequeño, inclusive el mobiliario que se utiliza también no sea el adecuado, hace que las personas también se sientan incómodas. Eh, el contexto que se entiende que le da sentido también a la comunicación no es el apropiado y se distorsiona la comunicación. Por ese lado, digamos, de manera somera podríamos estar refiriéndonos al tema de las barreras de la comunicación. Por ejemplo, hay otra barrera que tiene que ver con el humor, por ejemplo, ¿no? El tema del rumor hace también que la información se distorsione y por eso es que no hay una buena comunicación o también hace que no, definitivamente tantas personas involucradas en el rumor, digámoslo así, vamos a ver de que a las finales el mensaje se va a distorsionar, ¿no? Y bueno, en ese sentido sería la de las barreras. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra pregunta tiene que ver con el rol que tiene la inteligencia emocional en la participación para la resolución de conflictos y la escucha activa. Ya. A ver, todo conciliador tiene que tener la capacidad de desarrollar inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con esa capacidad que nosotros desarrollamos para poder comprender, para poder controlar, utilizar nuestras emociones y también utilizar, digamos, de alguna manera involucrarse también con las emociones de otras personas, las ajenas. En este caso sería, por ejemplo, los conciliantes. Esta, esta habilidad que nosotros estaríamos desarrollando nos va a ayudar a nosotros a poder construir relaciones.
Si nosotros estamos en un proceso de comunicación dentro de una audiencia de conciliación, estamos estableciendo una relación comunicacional con las partes. Y además, si yo manejo de manera adecuada la inteligencia emocional dentro de la audiencia de conciliación, también voy a tener la capacidad de poder en algún momento determinado, dependiendo de cómo se presente la situación, tomar decisiones. Y además me ayuda a mí a tener la capacidad de desarrollar la habilidad para resolver conflictos o ayudar a personas a resolver conflictos. Y es que en función de lo que hemos estado conversando, la inteligencia emocional entra a tallar porque a mí me está ayudando a reconocer emociones, me está ayudando a mí a expresar emociones. Es más, si hay una situación que a mí no me gusta, yo puedo expresarme de manera asertiva y decir cómo me afecta determinado comportamiento de las partes, ¿no? Lo que ustedes están haciendo me incomoda a pesar de que estoy haciendo todo lo posible para poder ayudarles a buscar a ustedes una solución a sus diferencias. Por ejemplo, ¿no? Estoy expresando mis emociones. Entonces, la inteligencia emocional me ayuda a mí a reconocer las emociones, a expresar mis emociones, a manejar mi estrés, porque toda persona que, quieras o no, estás escuchando conflictos, hay carga emocional negativa. Quieras o no, yo me estoy cargando con esa emoción negativa. Y eso me va a generar un estrés. El tema es que si yo sé manejar mi inteligencia emocional, voy a poder tener la capacidad de manejar ese estrés. Y voy a tener la capacidad también de adaptarme a las situaciones cambiantes dentro del mismo procedimiento conciliatorio, porque, o sea, vienen posicionales. Yo tengo que tratar de flexibilizar esa postura posicional a colaborativa. Entonces voy a tener que manejar esa capacidad de poder adaptarme a esta nueva situación. O sea, y eso amerita que yo tenga que perdón, controlar mis emociones. Otro aspecto que tiene que ver con la inteligencia emocional también es el que tenga yo la capacidad de ser empático, no simpático, sino empático. Y la empatía definitivamente me ayuda a que pueda conectar con las personas y de esta manera las personas puedan identificar que yo estoy entendiéndolas, que yo estoy intentando comprenderlas y de esa manera podamos construir un espacio de confianza. Además, también podemos nosotros tener la posibilidad de que a partir de la inteligencia emocional, yo pueda motivarme para tener claro que yo estoy allí para poder ayudar a las personas a resolver sus diferencias. Entonces, eh, esto se convierte en una motivación, en un aliciente para que yo pueda tener toda la disposición y poner toda mi energía en ayudar a estas personas a buscar una diferencia. Y definitivamente, si yo soy una persona que tiene desarrollada esa inteligencia emocional, me va a permitir tener la posibilidad de construir relaciones sanas, duraderas, porque yo tengo esa capacidad de poder conectar emocionalmente con las personas. Me da esa posibilidad de poder tener relaciones sólidas, entonces, de que yo pueda tomar buenas decisiones, tenga que tomar buenas decisiones y además que pueda yo hacer frente a situaciones difíciles que se puedan estar presentando, ¿no? Y de esa manera, pues, pueda yo superar algunos aspectos que pueden ser duros, pero que sin embargo, como tengo fortalecida mi inteligencia emocional, voy a poder tener esa capacidad de poder superar. Excelente, doctora Alexandra, muchísimas gracias. El tiempo nos está ganando sobremanera, nos hemos pasado ya algunos minutos. Agradecerle infinitamente por esta ponencia. El día de hoy, reiterando, ha sido una tarde muy fructífera para todos los presentes, los 1000 participantes que han estado concurriendo con nosotros, a quienes les agradecemos infinitamente su presencia. Queremos hacer extensivo nuestra invitación a todos ustedes, participantes, para el próximo jueves 20, para que puedan participar en nuestra próxima conferencia denominada Manejo Eficiente de la Fase de Apertura,
en la audiencia de conciliación. Así que los esperamos. Esta semana seguramente vamos a empezar a enviarles las invitaciones y puedan registrarse con anticipación. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia del arte de escuchar, capacitación en conciliación para la resolución de conflictos, agradeciendo su presencia y permanencia en esta cálida tarde. Mil gracias y buenas tardes. Gracias.